La soledad es una sensación que todos conocemos, ¿verdad? Incluso estando rodeado de todo lo necesario para sobrevivir, el joven chimpancé Chico sentía la falta de algo que ni toda la selva podía ofrecer: compañía. Su historia nos muestra que la amistad tiene el poder de transformar hasta los momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento y conexión. ¿Será que nosotros, al igual que Chico, también podemos dar el primer paso para cambiar nuestras vidas y abrir espacio a algo nuevo? Es una reflexión que vale la pena hacer mientras exploramos este viaje. Y mientras sigues esta increíble transformación, ¿qué tal si compartes lo que más te llamó la atención? Tal vez te identificaste con los desafíos de Chico o incluso tengas una historia propia que contar. ¿Qué crees que podrías aprender de él? Deja tu opinión en los comentarios, porque historias como esta nos conectan, así como Chico encontró su conexión en la selva. Al final, nunca sabemos cuándo un simple comentario puede iniciar un intercambio significativo. La selva era un lugar vibrante, pero para Chico simbolizaba la soledad. Después de perder a su madre, vivía aislado, rodeado por el eco de su propia existencia. Pasaba los días balanceándose entre los árboles, buscando frutas e insectos, mientras construía sus nidos para dormir. A pesar de sus habilidades, el vacío en su pecho era constante, algo que ni la abundancia de la selva lograba llenar. Al final, hasta la naturaleza parece menos acogedora cuando está solo. Chico guardaba en su memoria los momentos felices junto a su madre. El cuidado delicado mientras ella limpiaba su pelaje y lo arrullaba para dormir era un recordatorio de amor y seguridad. También recordaba los juegos con otros críos, corriendo entre los arbustos bajo la mirada atenta de las madres. Esos momentos eran como reliquias de un tiempo lejano, vívidos en su mente, pero imposibles de revivir. La añoranza lo acompañaba como una sombra, silenciosa, pero imposible de ignorar. A pesar de ello, Chico persistía, encontrando sentido en su rutina diaria. Subir a los árboles más altos le daba la sensación de que el horizonte guardaba algo más. Pero la soledad permanecía, como un latido constante en su corazón, recordándole lo que le faltaba. Había algo dentro de él que anhelaba más, algún tipo de conexión. Aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás imaginaría. Chico estaba explorando la selva como de costumbre cuando algo diferente llamó su atención. Un olor familiar pero intrigante flotaba en el aire, haciéndolo seguir el rastro con curiosidad. Al llegar a un pequeño claro, sus ojos encontraron a otro chimpancé, joven como él, rompiendo nueces con destreza. Era la primera vez que Chico veía a alguien de su especie desde la muerte de su madre. Ese momento fue como una chispa en medio de la oscuridad, despertando en él una esperanza que llevaba mucho tiempo dormida. Pero el entusiasmo de Chico pronto encontró un obstáculo. Cuando intentó acercarse, el otro chimpancé, asustado, dio un grito de alarma y huyó apresuradamente, desapareciendo entre las ramas. Chico se quedó inmóvil, mirando al suelo donde las nueces habían caído, sintiéndose rechazado antes de siquiera tener la oportunidad de presentarse. Comprendió que, después de tanto tiempo solo, tal vez su apariencia se había vuelto intimidante. Era como si la selva lo hubiera moldeado en algo que ya no reconocía. El rechazo trajo una reflexión profunda para Chico. Entendió que necesitaba adaptarse, ser más cuidadoso al acercarse. Al final, no es fácil recuperar algo que parece perdido hace tanto tiempo, ya sea la confianza o la amistad. Ese encuentro, breve pero impactante, plantó en su corazón un deseo aún mayor de intentarlo. Porque, en el fondo, Chico sabía que la soledad solo podía ser vencida si se abría a lo inesperado, y algo dentro de él lo motivaba a seguir adelante. Mientras Chico vagaba por la selva, su atención fue capturada por un sonido diferente, casi familiar. Curioso, se escondió entre las hojas densas y vio algo que hacía mucho no presenciaba: un grupo de chimpancés interactuando animadamente. El grupo estaba compuesto por un macho alfa imponente, dos hembras que parecían seguirlo con naturalidad, y un joven chimpancé lleno de energía. La escena lo dejó fascinado, como si estuviera observando un espectáculo en vivo que nunca imaginó volver a ver. Chico quedó hipnotizado por las dinámicas del grupo. Notó cómo compartían comida, jugaban entre sí y se consolaban unos a otros.
El joven chimpancé, en especial, parecía irradiar alegría mientras se balanceaba en ramas y perseguía insectos. Esa armonía social tocó profundamente a Chico, quien empezó a imaginar cómo sería formar parte de algo así nuevamente. La soledad parecía aún más pesada al observar el calor humano, o mejor dicho, animal, que faltaba en su vida. Decidido, Chico entendió que necesitaba acercarse, pero sin asustarlos. Sabía que cualquier movimiento apresurado podría alejarlos, como sucedió con el chimpancé anterior. Así, comenzó a observar desde lejos, estudiando sus comportamientos y esperando el momento adecuado. La visión de ese grupo encendió en él no solo el deseo de pertenecer, sino también una esperanza. Chico empezaba a entender que, a veces, debemos ir despacio para lograr algo realmente significativo. Con el corazón lleno de esperanza, Chico decidió intentar acercarse al grupo. Sin embargo, el primer contacto no fue como esperaba. En cuanto el macho alfa percibió su presencia, se levantó de forma intimidante y emitió fuertes gritos, dejando claro que ese era su territorio. Las hembras lo acompañaron con miradas desconfiadas, mientras el joven chimpancé se escondía detrás del grupo. Chico retrocedió lentamente, entendiendo que ganarse su confianza no sería fácil, pero no estaba dispuesto a rendirse. Tras este primer fracaso, Chico ajustó su enfoque. Mantuvo una distancia prudente, observando cada movimiento del grupo. Poco a poco, el joven chimpancé empezó a mostrar curiosidad hacia ese solitario que permanecía cerca, pero sin representar una amenaza. En un día especial, sus miradas se cruzaron brevemente y Chico notó algo diferente, una chispa de interés. Fue como si ese pequeño gesto marcara el inicio de un puente entre ambos, algo que Chico sabía que debía cultivar. Para fortalecer esa conexión, Chico decidió hacer un gesto inesperado. Después de encontrar frutos silvestres, cuidadosamente los colocó cerca del joven chimpancé y retrocedió. Desde lejos, lo observó mirar a su alrededor, dubitativo, antes de tomar los frutos y comerlos. En ese momento, Chico sintió el primer indicio de aceptación. Comprendió que la paciencia y el respeto eran esenciales para construir lazos, y cada pequeño avance reforzaba su determinación de no volver a la soledad. En un día soleado, la tranquilidad del grupo fue interrumpida por un momento de caos. El joven chimpancé, mientras jugaba cerca de un arroyo, perdió el equilibrio al pisar una roca resbaladiza y cayó al agua. El grupo quedó paralizado por un instante, pero Chico, sin pensarlo dos veces, corrió hacia el río. Nadó con fuerza, sujetó al pequeño chimpancé por el brazo y lo empujó de vuelta a la orilla. Fue un acto instintivo, pero lleno de valentía y empatía. El joven, todavía asustado, tosía mientras el grupo se acercaba para consolarlo. Todas las miradas estaban puestas en Chico, que permanecía cerca pero sin invadir el espacio del grupo. El macho alfa lo observó con una mezcla de desconfianza y respeto. Ese acto heroico no solo salvó al pequeño, sino que también comenzó a cambiar la percepción del grupo hacia Chico. El gesto altruista rompió parte de las barreras invisibles que lo mantenían alejado. A partir de ese día, Chico empezó a notar pequeños cambios en la forma en que el grupo lo trataba. Ya no era solo el extraño rondando a la distancia, había una ligera apertura. Se dio cuenta de que el rescate fue más que un acto de valentía, fue la primera gran conexión para ganarse la confianza del grupo. Chico aprendió que, a veces, las conexiones más fuertes nacen en los momentos de mayor vulnerabilidad y estaba más decidido que nunca a ganarse su lugar. Con el paso de los días, Chico comenzó a entender que los pequeños gestos marcaban una gran diferencia. Empezó a adoptar comportamientos respetuosos, como esperar su turno para comer o mantener distancia mientras el grupo interactuaba. Observando con atención las dinámicas, se esforzaba por no parecer una amenaza. Su paciencia empezó a dar frutos cuando las hembras dejaron de alejarse automáticamente al verlo. Pequeñas miradas de aceptación comenzaron a surgir, mostrando que Chico finalmente estaba rompiendo la barrera de la desconfianza. Chico también encontró maneras prácticas de contribuir al grupo. Anticipaba sus movimientos, identificando los mejores lugares para encontrar frutas o raíces. De manera discreta, dejaba comida en puntos estratégicos para que ellos la encontraran. Estos gestos simples,
pero significativos, demostraban que no estaba allí para competir, sino para sumar. Poco a poco, incluso el macho alfa parecía menos agresivo, observándolo con una curiosidad más neutral que antes. La integración no sucedió de un día para otro, pero Chico empezó a ser incluido en pequeñas actividades del grupo. Comenzó a jugar a la distancia con el joven chimpancé y, eventualmente, le permitieron sentarse más cerca durante los momentos de descanso. Era como si las piezas de un rompecabezas finalmente estuvieran encajando. Chico entendió que el respeto y la consistencia eran esenciales para construir confianza. Ahora estaba más cerca que nunca de formar parte de esa familia. Finalmente, Chico comenzó a experimentar algo que parecía un sueño distante, el calor de tener una familia nuevamente. Cada interacción con el joven chimpancé y los momentos de aceptación por parte del grupo reavivaban en él un sentimiento que había estado dormido por mucho tiempo. Comprendió que la amistad iba más allá de compartir espacio, era sobre apoyo mutuo y un sentido de seguridad. Cada risa mientras jugaba con el joven o mientras observaba al grupo compartir frutas le hacía sentir que pertenecer no era solo estar junto a alguien, sino ser parte de algo. La conexión con el joven chimpancé se fortaleció de manera natural. Juntos exploraban la selva, trepaban árboles, cazaban insectos e incluso compartían frutas. En momentos de calma, el pequeño se apoyaba en Chico, buscando el mismo consuelo que antes solo encontraba en las hembras del grupo. Chico descubrió que la amistad también tenía el poder de enseñar. Aprendió que ofrecer paciencia y respeto daba lugar a lazos genuinos, mientras que el joven encontraba confianza y protección a su lado. Ese sentimiento de pertenencia no solo era emocional, sino transformador. Chico entendió cómo su vida adquirió un nuevo significado al conectarse con los demás. Comprendió que vivir no es solo sobrevivir, es compartir momentos, desafíos y alegrías. La selva, que antes parecía un escenario de soledad, ahora era un escenario de aprendizaje y compañerismo. Chico sentía que, finalmente, estaba en el camino correcto para encontrar lo que siempre había buscado, una verdadera familia. Chico no solo fue aceptado por el grupo, sino que empezó a volverse indispensable. Encontró formas de contribuir que eran únicas para su experiencia. Durante las caminatas por la selva, asumió el papel de vigía, trepando a las ramas más altas para observar el horizonte. Su vista aguda le permitía detectar depredadores antes de que se acercaran, y emitía gritos de alerta siempre que era necesario. Este instinto protector reforzó su posición en el grupo, demostrando que no era solo un seguidor, sino un verdadero aliado. Con el tiempo, incluso el macho alfa comenzó a respetarlo. Aunque mantenía su posición de liderazgo, toleraba la proximidad de Chico, permitiéndole comer junto al grupo e incluso descansar en áreas cercanas. Las hembras, por su parte, empezaron a confiar más en él, acercándose en busca de apoyo o simplemente para compartir momentos tranquilos. Chico se adaptaba a las dinámicas, respetando siempre las jerarquías, pero dejando claro que estaba allí para contribuir. Era como si hubiera encontrado el equilibrio perfecto entre humildad y presencia. El vínculo más fuerte, sin embargo, permanecía con el joven chimpancé. Eran inseparables, compartiendo no solo frutas y juegos, sino también pequeños secretos de la selva. Chico le enseñaba al pequeño lo que sabía, cómo encontrar los mejores frutos o reconocer señales de peligro. A cambio, recibía una lealtad inquebrantable. Este intercambio simbólico mostró a Chico que, en una comunidad, cada uno tiene algo que ofrecer, y es precisamente este intercambio lo que fortalece los lazos. Ya no era un extraño, ahora era uno de los pilares de ese grupo. En las noches tranquilas bajo el cielo estrellado, Chico a menudo reflexionaba sobre el camino que había recorrido. Recordaba los días en que la soledad era su única compañía, cuando se balanceaba en los árboles sin otro propósito más que sobrevivir. Ahora, todo era diferente. Entendía que la amistad no era solo algo deseable, sino esencial para una vida plena. Era como si cada interacción con el grupo, cada risa con el joven chimpancé, llenara los vacíos de su alma. Al final, ¿quién no desea sentirse parte de algo? Chico comprendió que la amistad no se trata solo de recibir, sino también de dar. Aprendió que, al ofrecer paciencia, respeto y gestos sinceros, los lazos se fortalecen de forma natural.
La aceptación que encontró en el grupo era la prueba de que un esfuerzo genuino puede cambiar incluso las circunstancias más difíciles. Sabía que cualquiera, ya sea en la selva o en el mundo humano, puede crear conexiones verdaderas al actuar con autenticidad. Es una lección que trasciende especies, ¿no crees? Estos momentos de introspección llevaron a Chico a valorar aún más a su nueva familia. Entendía que los lazos creados no solo eran un antídoto contra la soledad, sino también una fuente de fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Cada día con el grupo era un recordatorio de que nadie debería enfrentar el mundo en soledad. Chico finalmente había encontrado lo que buscaba, y más que eso, había descubierto que las amistades que construimos pueden ser nuestro mayor legado. Y, al pensar en ello, se sentía más vivo que nunca. Chico ahora vivía una realidad que antes parecía inalcanzable. Cada día con el grupo estaba lleno de risas, aventuras y momentos de aprendizaje mutuo. El joven chimpancé, su fiel amigo, era su compañía constante, siempre desafiándolo a explorar nuevas partes de la selva o a inventar juegos inusuales. Chico se daba cuenta de que, con cada gesto, cada intercambio de miradas, no solo formaba parte del grupo, sino que era una pieza esencial de él. Al final, ¿qué es una familia sino la suma de pequeños momentos compartidos? El presente de Chico era brillante, pero su mirada también estaba puesta en el futuro. Sabía que la selva seguiría trayendo desafíos, pero ahora tenía algo que nunca imaginó tener: apoyo incondicional. Ya fuera ayudando al grupo a encontrar frutas en tiempos de escasez o guiándolos a refugios seguros durante tormentas, sentía que su existencia ahora tenía un propósito mayor. Era como si cada paso que daba junto a sus amigos resonara con una nueva verdad: juntos, eran más fuertes. Mientras se balanceaba entre los árboles junto al joven chimpancé, Chico sentía una paz profunda. La soledad que un día lo abrumaba ahora era un recuerdo lejano, reemplazada por la alegría de pertenecer. Sabía que la amistad había transformado su vida, y ese era un tesoro que llevaría consigo para siempre. La selva ya no era un lugar de aislamiento, sino un hogar donde había encontrado no solo a su familia, sino también a sí mismo. Y con esa certeza, Chico sabía que su futuro estaba lleno de posibilidades radiantes. Y ahora, después de seguir la historia de Chico, pregúntate, ¿qué puedes hacer hoy para transformar tu propia historia? La vida está llena de oportunidades de conexión, pero, como Chico, muchas veces requieren valentía, paciencia y ese primer paso. ¿Con quién podrías construir o fortalecer un vínculo? Tal vez sea un amigo distante, un familiar o incluso alguien que aún no conoces. Lo importante es abrirse a lo nuevo y permitir que esas conexiones marquen la diferencia. ¿Qué tal si compartes en los comentarios lo que más aprendiste de la historia de Chico? Tal vez una lección te tocó de manera especial, o quizá esta historia sacó a la luz algo que guardabas en tu corazón. Reflexionar y compartir estas ideas puede inspirar a otras personas y, quién sabe, ayudar a alguien que necesite dar ese primer paso hacia la amistad. Por último, si quieres seguir explorando historias que transforman, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, nunca te perderás una nueva lección o una oportunidad de reflexión. Porque, como nos enseña el viaje de Chico, siempre hay algo maravilloso esperándonos cuando decidimos abrirnos al mundo.